Bueno, muy bien, espero que en esta mañana se encuentren bien, que se encuentren conectados con el Señor, que se encuentren conectados con el Señor, conectados con su Espíritu. Una de las cosas que se hace sumamente importante a través de este tiempo es que nosotros nos conectemos con el Señor. Y es el momento quizás también que nos permita descargar algo que no hemos podido durante la semana descargar de nuestro corazón. Hablando un poco de sanidad, ¿no? Traer libertad a nuestro corazón, a nuestra alma de cargas que estamos llevando y de repente se nos hace sumamente pesado, se nos hace sumamente complicado el hecho de seguir llevándolas. Así que este es el tiempo para que nosotros encontremos libertad y sanidad en el Señor. Amén. ¿Cuántos quieren libertad y sanidad de parte del Señor? Me reía cuando estábamos en un momento que estábamos en la alabanza, cuando Israel dice, bueno, si ustedes sabemos que no podemos correr, ¿verdad? Pero dice, sí podemos dar una vuelta, ¿no? Y ¿a cuántos se sintieron como que eso les da como pena? Sea sincero y levanten la mano. ¿A cuántos sintieron que eso me da como pena? ¿Sí? Me mareo. Nada, solo yo. Bueno, y Fanny. ¿Alguien más? No, nada de mal. Bueno, pues eso fue una administración para mí. Entonces suena como ridículo hacer algunas cosas, pero ¿cuántas cosas ridículas hicimos cuando andábamos allá a los que fuimos vagos, pues, ¿no? ¿Cuántas cosas ridículas realmente? Yo decía, aunque esto no es ridículo porque estamos adorando al Señor, alabándole a Él y no una expresión de nuestro corazón que se manifiesta a través de nuestros cuerpos, como levantar nuestras manos, como pegar un salto, ¿no? O sacar los pasos prohibidos, ¿no? De repente, ¿no? Pero es adorando al Señor y dando gracias por todo lo que Él siempre hace y da hacia nuestra vida. Pero el día de hoy hemos estado hablando, ya mi esposa dio inicio a este tema de sé sano. Y queríamos compartir de este tema, porque hemos enseñado acerca de Jesús, queriendo ser como Jesús. Pero también venimos compartiendo acerca de la enseñanza del Padre. Hablamos sobre el Abba, el Padre nuestro, el Padre que está con nosotros, no ese Padre que nos cubre, que nos bendice. Pero también hablamos sobre la presencia del Espíritu Santo. Como templo del Espíritu, la presencia del Espíritu está en nosotros. ¿Pero qué produce eso? ¿Para qué queremos que el Espíritu esté en nosotros? ¿Qué genera, verdad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios, en nosotros como seres vivos, como sus hijos, como aquellos hombres y mujeres que somos tripartitos, creemos en que somos tripartitos? Hay una también lucha con el tema de que si somos bipartitos de 2 partes o tripartitos de 3 partes, ¿no? En fin. Tripartitos o bipartitos, cuerpo, alma y espíritu, dice una de las partes de las escrituras que somos, y habla sobre el cuerpo, que es la parte, ¿no? El vehículo con el cual nos funciona para andar y hacer las cosas. El cuerpo sin el hálito de vida, que dice que cuando Dios creó al hombre en ese momento y tomó barro y estaba ahí tendido, dice que sopló el ruaj de Dios, el soplo de vida sobre el hombre. Y ahí es que comenzó. Dice que sopló aliento de vida, el espíritu de vida sobre el hombre, y fue puesta también esa parte tan particular, valga la redundancia, que es el alma, ¿no? Del ser humano. Ya también lo asociamos con el corazón, alma, corazón, están muy de la mano, aunque se mencionan de formas distintas en las escrituras. Así que es interesante de que esta parte que nosotros decimos hay que cuidar el cuerpo, por supuesto que sí. De hecho, somos templo del Espíritu y hay que cuidarlo. Oramos por sanidad muchas veces del cuerpo porque tenemos ciertas dolencias, ciertas enfermedades y oramos por esa sanidad del cuerpo. Pero muchas veces no oramos por lo intangible, por lo que no se ve, por lo que muchas veces nosotros por pena, por vergüenza, por lo que genere, muchas veces no lo manifestamos y no lo exteriorizamos para buscar sanidad también, como son las heridas del alma. Esas heridas que han venido infringiéndose en nuestro corazón, en nuestra alma, por distintas circunstancias en nuestra vida.
ya sea por los ambientes donde crecimos, ambientes violentos en el hogar donde crecimos, y que querramos o no, fueron algo que marcaron de forma negativa nuestros corazones. También podría ser otros ambientes que pudieron generar heridas en nuestro corazón, como las palabras, ¿no? Cuando le hemos dicho a alguien, por ejemplo, palabras fuertes y a veces no tan fuertes, pero de repente no sabemos cómo lo recibe el corazón de la persona y marca el corazón, ¿no?, de la persona. Por ejemplo, en lo personal, una de las palabras que a mí me hacía mucho eco en mi vida era la palabra tonto. Mi papá usó mucho esa palabra conmigo y me decía, no seas tonto, o no sos un tonto, no seas tonto, ¿no? Y esa palabra venía muy de continuo, ya que era yo, siendo yo una persona muy introvertida y siendo un muchacho ahí de que crecí como muy miedoso. Él era mi maestro de conducción. Así que cuando él me enseñaba con todo rigor, y de cierta forma temía las reacciones que pudieran venir en el momento en que yo me equivocara. Y la forma en que nos enseñaba generalmente cuando estábamos reparando las fricciones o la parte del sistema de frenos del vehículo, del camión, es que, ¿cuántos saben de que hacia dónde se soca una tuerca? ¿Hacia qué lado? ¿Derecha o izquierda? Bueno, derecho, ¿no? Si no es ruso. Porque los lados se aflojaban al otro lado, las tuercas de las llantas. Así que se hace interesante de que cuando nosotros nos equivocábamos en que teníamos que poner un perno y teníamos que socar hacia la derecha, y si nos equivocábamos para corregirnos, no era, hijo, préstame por favor, lo voy a poner yo, dame un minutito. No, con el cabo del martillo, que era de madera en aquellos tiempos, te daba un solo en la cabeza, ¡plá! Es a la derecha a socar, ¿no? Y entonces ya uno, ¡uy! Y después entre llanto y querer socar, ¿no? Pero fueron las maneras, ¿no?, que querramos o no, sí van a marcar nuestro corazón, van a marcar nuestra alma de manera negativa, y muchas veces, no van a generar un buen fruto en nuestro corazón. Así que lo importante de tener la sanidad, hablando de la sanidad del alma, es que todas esas heridas, querramos o no, se van a manifestar en nuestra conducta, en cómo nosotros nos vamos a conducir, o cómo nos vamos a comportar, o cómo vamos a reaccionar a ciertas circunstancias en nuestro entorno o en nuestras relaciones. Van a ser evidentes, van a ser mostradas en nuestro exterior, o querramos o no, van a ser mostradas. Por ejemplo, quiero compartir, estamos en vivo, por cierto. Ok. Tengo que cuidar un poquito más, porque todo el mundo nos está viendo. Bueno, saludamos a los que no están, no sé si hay conectada en línea, pues. A los que están conectados en línea, saludos. Algo que marcó, ya lo he compartido, en mi experiencia desde la niñez fue el abuso que viví. ¿Cómo me marcó esto negativamente? Me volví alguien que decidió aislarse, vivir de manera aislada. Temer a la figura masculina, por ejemplo, que ese fue una amenaza contundente para mi vida. Entonces, las relaciones realmente para mí eran sumamente difíciles, porque una vez más me escondí después de esas heridas en mi forma de seguridad, donde yo o con nadie podía estarme relacionando. Es la mejor manera. Entonces no era un ser sociable, no era alguien que se abría a tener. Mi hermano tenía amigos, un montón de amigos, andaba de arriba abajo como un chavalero y fregar. Yo no. Yo prefería estar solo. Prefería estar en un entorno más seguro, por ejemplo, estar en la biblioteca de mi casa leyendo un libro o haciendo tarea, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero menos exponiéndome con los demás. Por eso, cuando vemos estas heridas, se hace necesario sanar, porque dentro del diseño de Dios nos ha llevado ¿a qué? Dentro del diseño de Dios, ¿qué? Nos ha llevado a ser seres sociables, a tener relaciones saludables con los demás. Por eso muchas de las heridas es necesariamente
importante de que le encontremos sanidad. Cuando usted y yo guardamos esas heridas y no las exponemos, realmente usted y yo no vamos a encontrar verdadera sanidad. Llámese palabras que estuve en mi vida cuando en mi infancia, cuando mi padre me hizo, cuando mi madre me hizo, cuando alguien externo hizo contra mí, no he podido realmente exponer, entonces no voy a tener realmente libertad y sanidad en mi interior. Siempre vamos a estar escondidos y vamos a estar sufriendo a solas el dolor que esto genera en nuestros corazones. Nunca vamos a tener verdadera libertad. Por eso, una vez más, vamos a la Escritura. Y cuando estábamos adorando, también vino esta palabra que hace mucho tiempo enseñé. Y es Juan capítulo 4, y es la historia de la mujer samaritana. Vamos a tomar este ejemplo de lo que este pasaje nos enseña. Dice en Juan capítulo 4, dice que vamos a ir al versículo 4. Juan capítulo 4, versículo 4. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. En el camino, dice, tenía que pasar por Samaria, hablando de Jesús. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado de la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: «Por favor, dame un poco de agua para beber». Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: «Usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber?». Versículo 10. Jesús contestó: «Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva». No pierdes ese texto, esa porción de la Escritura. Versículo 10. Versículo 11. «Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde», le dijo ella, «y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él y sus hijos y sus animales?». Jesús contestó: «Cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna». «Por favor, Señor», le dijo la mujer, «deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua». Jesús le dijo: «Ve». ¿Qué tenía que ver con que sacara el agua y que le diera el agua y que al final le dice, viene otra parte y le dice: «Ve y trae a tu esposo»? Que alguien me explique. ¿Qué le manda a traer? Ve y trae a tu esposo. ¿Para qué? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Qué quiere hacer Jesús? ¿Para qué quiere decirle: ve y trae a tu esposo? ¿Le iba a dar agua de beber al esposo? Le dijo: no, también tu esposo tiene sed, trae él. ¿Por qué quería meterse ahí? Y entonces viene la respuesta de la mujer. Le dice: no tengo esposo, respondió la mujer. Y Jesús le dijo: es cierto, no tienes esposo porque has tenido y ni siquiera estás casada con el hombre que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame. Y así siguió la conversación. Se hace interesante que cuando tenemos un encuentro con Jesús,
Hay cosas en nuestro interior, en nuestra vida, que son tan privadas, tan profundas guardadas tan profundamente en nuestro corazón, que no se nos hacen fácilmente exteriorizarlas. No se nos hace fácilmente abrir nuestro corazón por el temor una vez más a ser dañado por aquellas cosas que han marcado nuestras vidas. Pero la invitación, cuando leemos este pasaje de la experiencia de Jesús con la mujer samaritana, es que Jesús nos ofrece no solamente el hecho de tocar nuestros cuerpos, sino una vez más ir más profundo a aspectos de nuestra vida que nos están marcando la pauta de vivir en nuestro día a día. Nos están marcando la manera en cómo usted y yo pensamos acerca de nosotros mismos. Dice la Escritura, tal como el hombre piensa de sí mismo, tal es él. Tal como el hombre piensa de sí mismo, tal es él. ¿De dónde viene la manera en que usted piensa de usted mismo? ¿De dónde nace la manera en que usted piensa de usted mismo? ¿Qué lo influencia? ¿Qué lo influencia la manera en que usted piensa de sí mismo? ¿Qué le ha dicho a usted? Usted es así. Y uno se queda con el pensamiento establecido de que uno es así. La sociedad. Sos un borracho. Sos un drogadicto. Sos un ladrón. Lo cualquiera haya sido nuestra práctica en nuestro pasado, generalmente se queda establecido como que yo soy. Cuando realmente Jesús nos invita a que entendamos que un cambio de ser en nuestra vida cambia totalmente nuestra manera de vivir y experimentar la vida que Él nos ofrece. ¿Está conmigo ahí? Que esto lo genera nuestra experiencia y nuestro encuentro con Él. A la mujer samaritana le dice, bueno, trae a tu esposo. Como les dije, no hemos puesto a pensar para qué quiere que trajera a su esposo. Quería ir más allá que solamente el hecho de que ella pudiera recibir el agua que él le estaba ofreciendo. Era tratar temas mucho más profundos en el corazón, que ella necesitaba ser ministrada. Y esta es la invitación, de una vez más, que reconozcamos la importancia de acercarnos al Señor para que ministre aún las cosas más profundas de nuestro ser. Que no nos quedemos en la superficialidad de nuestra vida, en la apariencia de que todas las cosas están bien. Aún cuando somos cristianos, hay cosas que vienen a nuestro corazón que nos impactan profundamente y de repente nos quedamos anclados ahí. Y necesitamos una vez más volver a Él para una vez más destrabarnos de cosas que nos están impidiendo avanzar en nuestra vida espiritual, como también en nuestra vida natural. ¿Está conmigo? No está conmigo. Me estoy dando a explicar. Porque es lo que muchas veces nos marca nuestra forma de vivir. Y debemos de exponer nuestro corazón. Si usted me dijera, ¿qué es el mensaje, pastor? ¿En qué se resume? ¿Sabe qué? Yo le invitaría en esta mañana a que nos dejemos de tonterías y que realmente podamos abrir nuestro corazón de una manera franca con el Señor y aún pedirle a Él que ministre lo más profundo de nuestro ser. Y las cosas que hayan estado ahí ancladas, que Él tiene el poder para poder ministrarlas y sacarlas. De hecho, es la única manera en que usted y yo realmente vamos a poder tener libertad. Cuando usted se le daña su vehículo, ¿dónde lo lleva? ¿Dónde lo llevamos? ¿Por qué? ¿Por qué no lo lleva el doctor? Ajá, exactamente, no es especializado. Cuando usted se enferma, entonces, ¿dónde va? Se enferma aunque nos automedicamos, ¿no? Tenemos gripe, una tal pastilla, no se andan automedicando. Pero cuando uno está grave, de que ya, ¿dónde vamos? ¿Dónde van los enfermos? ¿Por qué?
porque necesitamos tener una respuesta contundente a qué está pasando en nuestro cuerpo, qué está pasando en mi salud, qué necesitamos necesitamos que nos prescriba una receta y me dé el diagnóstico, qué está pasando, para que de esta manera yo poder tener sanidad. ¿Qué pasa con nuestra alma también? ¿A dónde vamos? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Diría el apóstol Pedro, si tú tienes palabras ¿de qué? De vida. ¿Está conmigo? Ya vamos a ir concluyendo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Isaías capítulo 61. Lo que Jesús declaró conforme a esta palabra. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Porque me ungió Jehová, dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Luego Jesús, en Lucas capítulo 4, versículo 16, dijo, cuando él vino a Nazaret, dice, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, ¿qué cosa les dijo? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido que a través de él y solamente a través de su persona realmente íbamos a poder encontrar la sanidad y la restauración que como seres humanos necesitamos. Solamente a través de él podemos encontrar verdadera sanidad. ¿Cuánto tiempo pasó de que Isaías había declarado esta palabra? Entre el momento en que Isaías escribió este pasaje y el momento en que Jesús lo leyó en las sinagogas, en la sinagoga de Nazaret, transcurrieron aproximadamente 700 años. Cuando el mismo Jesús dijo, esta palabra se cumple hoy. Esta palabra se cumple hoy. Jesús vino a sanar no solo nuestro cuerpo, sino también nuestro corazón, nuestra alma. Que eso se hace sumamente importante, que podamos entender que es ahí, esta área que es importante para que nosotros podamos tener verdadera libertad en el Señor. Y es mi oración. Y los veo y me quedo callado porque es mi oración. ¿Sabe qué? Que esto no sea solamente en este tiempo un momento en que nos reunimos, gloria a Dios por la palabra, sino que realmente haga una introspección, que el Espíritu pueda traerle entendimiento de lo importante que es esto. Porque muchas veces nuestras acciones externas las justificamos. Como por ejemplo, ¿no? Soy enojado porque así soy. Pero ¿cuál es el fruto del Espíritu realmente?
¿Cuál es el fruto del Espíritu? Trayendo un contraste, ¿no? Yo hablo enojado porque mi papá era enojado. Dice, yo soy así. Ni nadie me va a hacer que yo soy. Pero ¿cuál es el fruto, la transformación que se genera realmente al conocer a Dios? ¿Cuál debería ser? Debería haber gozo, pero también paz, ser paciente, ser manso. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa cuando hay estas manifestaciones externas? Cuando dice que debo de amar, pero que más bien en mi corazón hay rencor, hay odio. Y así sucesivamente. Por eso, una vez más, Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, ¿por qué? Porque de Él mana la vida. De Él mana la vida. La importancia de proteger nuestros pensamientos, sentimientos, motivaciones internas, ya que de Él o de ellos mana nuestra vida y nuestras acciones, mana nuestra forma de ser. Hay cosas que todavía puede estar, pero ¿sabe qué? El único realmente que puede traerle respuesta y sanidad es Cristo. Es Cristo Jesús. ¿Cómo cambió su manera de pensar, pastor? ¿Cómo cambió su manera de ser? Y aquí estamos concluyendo en realidad, porque quiero que oremos, porque esto ya, la palabra, ahora nos toca una acción, a usted y a mí. ¿Qué encontramos? ¿Qué cosas realmente necesitamos ajustar? ¿Cómo lo logró usted? ¿Sabe qué? Yo no hice más que nada que abrir mi corazón al Señor en un momento de mi vida y entender que Él tenía la autoridad en mi corazón para poder atraer sanidad y operar lo que necesitaba que operar en mi corazón. Enojo. Hábleme de enojo a mí. Hábleme de rencor a mí. Rencor contra mi papá. A borbollones. En aquel tiempo. A borbollones. Recuerdo que una vez estábamos en un lugar público, andábamos haciendo una gestión y él me alzó la voz. Y si él me alzaba la voz, se me quedaba. ¿Qué me motivaba? El enojo y el odio de mi corazón. Le dice, no, es que el odio en mi corazón. Que no lo respetaba. Le tenía respeto, pero ya estaba harto, cansado de ver su manifestar y le alzaba la voz. Y una vez fue una voz, un asunto fuerte, ¿no? Pero movido por el odio en mi corazón. Cuando vine a Cristo, no nos llevábamos, vivíamos en la misma casa, compartíamos en la misma casa, pero no teníamos una buena relación. Todo era pleito todo el tiempo. Realmente era una situación sumamente desgastante, horrible, pesada. No era un asunto en que podíamos estar en armonía, literalmente. No. Cuando conocí al Señor y el Señor me rescató. ¿Cómo? Y entendí el rencor que había en mi corazón movido por las heridas. ¿Cómo realmente le decía al Señor, puedo mejorar esto? Y una de las cosas que básicamente era esto, perdonar. Suena fácil decir perdona a los que te ofendieron. Fácil, ¿no? Perdona. Perdona a los que te ultrajaron. Perdona a los que... No es fácil. Y recuerdo que en esos tiempos de Señor, pero ¿cómo perdono? ¿Cómo lo hago? ¿A quién le preguntaba yo? ¿A quién iba a preguntarle que cómo iba a ejecutar todo eso?
¿Sabe qué? Al Señor. Porque uno puede ir movido desde su humanidad y decir, te perdono. Pero muchas veces no viene desde lo profundo del corazón. Simplemente son palabras del diente al labio. Te perdono. Perdono, pero no olvido. Nace desde nuestro corazón humano, ¿no? Te perdono. Pero vas a ver, en algún momento, la justicia divina va a venir sol. Pero esto es algo más que palabras, es algo más profundo y espiritual. Movido por el Señor una vez más, ¿qué es lo que me debe de mover? Es lo que el Señor me enseña, lo que el Espíritu me está guiando. Y recuerdo ese momento tan especial como hoy, estando en la iglesia, con una relación fracturada por años. Y las palabras que Dios me puso para con mi padre fue, papá, te amo. Y fue un momento que sentí que el tiempo se detuvo, como en cámara lenta. Recuerdo bien el rostro de mi papá queriendo entender qué estaba pasando, pero había algo en el ambiente que se estaba generando. Es sumamente interesante. Con solamente una palabra que salió verdaderamente, profundamente de mi corazón, que en vez de decirle te odio, te amo, papá. Y fue el momento preciso de que las cosas comenzaron desde ese día a dar un giro distinto de la manera en que él me miraba. ¿Sabe cómo me miraba mi papá? Como el no apto, como el no capaz. A las tareas que él me asignaba, muchas veces lo decía con pesimismo, entonces no era el apto. Si teníamos que ir a arriar el ganado al campo, prefería mandar a mi otro hermano porque yo no era el capaz de hacerlo. Mejor que vaya el otro, este no sirve. No me sirve. Entonces, ¿cuál es el pensamiento que se genera en mi corazón? Producto de y cosas que uno muchas veces está luchando hasta un momento. Cuando uno se para acá, Señor, seré el adecuado, seré el pastor apropiado, seré el que pueda llevar este rebaño con tu ayuda, Señor, seré yo. ¿Y sabe qué? El Señor no se cansa, pues, pero sí, hombre, sí sos vos, dale, vas adelante, vamos, ¿qué tal? Pero una vez más, es traer nuestras inquietudes y nuestras heridas al Señor. ¿Sabe qué Él hace? Sanar. Pero no de forma superficial, sino más profundo. De tal forma que son cosas que se verán como ríos que pasaron. Se verán como aspectos de nuestra vida que estuvieron ahí, pero ya no están. Y el Señor nos las ayuda a superar. Pero es un asunto de tu corazón. Dice, del corazón nacen los odios, nacen los pleitos, nacen las guerras, nacen los divorcios, nace la fornicación. Del corazón, dice, nacen muchísimas cosas que muchas veces estamos viendo en nuestra vida, pero que no estamos dispuestos a abrir nuestro corazón más allá del Señor para que seamos ministrados. Así que en esta mañana, sin más que decir, no porque no haya, sino porque, ¿sabe qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué va a hacer usted y yo en este momento? ¿Dejar que pase el tiempo y bueno, vamos a ver qué pasa? ¿O tomamos una acción? Creyendo en lo que el Señor tiene para nosotros, sanidad. Y esa sanidad va a generar libertad en nuestra forma de vivir y de pensar y de hacer. Es sanidad. Así que en esta mañana, permítame orar.